Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy seguiremos con la continuación del viento que mece las ramas, historia que puedes encontrar en Webtoon. Pero si te gustan mis narraciones y es la primera vez que escuchas de esta historia, te dejaré la lista de reproducción por aquí y otras opciones que pueden ser de tu interés. Y si no quieres perderte ninguna actualización, no olvides de darle amor a este video y suscribirte al canal, aquí en Kawaii Nest, donde descubrimos historias. ¿Por qué el sucesor de Casarius Evita se encontraba hablando con Rieta? ¿Qué era lo que traía a este hombre por estos lares? Fuese lo que fuese, no permitiría que se acercara a la mujer que tanto le había costado reponerse durante estos meses. En un instante, la punta de su espada apuntaba a la yugular de Ferjan. Mientras tanto, los ojos de Rieta temblaron por miedo a que Killian perdiera el control. Así que en un intento desesperado, llamó a Killian y tomó el brazo que sostenía su espada. «Mi señor, estoy en deuda con este hombre, por favor deja que se vaya». Sin embargo, la ira de Killian fue en aumento hasta que finalmente perdió los estribos al escuchar cómo este sucio Cevitas pronunciaba el nombre de Rieta. Sin contemplación entonces, golpeó su mejilla con la parte plana de su espada mientras exigía que le dijera la razón por la que buscaba a Rieta, aun cuando sabía de los rencores existentes entre ambos. El joven entonces inclinó la cabeza en un gesto de disculpa, todavía un poco conmocionado, y aseguró que había abandonado su apellido paterno y ahora era conocido como Ferjan Caligo, un erudito en estudios demoníacos dentro del clero imperial. Y aunque estaba al tanto de su decisión de buscar a Rieta, sabiendo que estaba bajo la protección del archiduque de Axias, el joven también aseguró que no podía dejar pasar más tiempo y ofrecer sus disculpas como era debido, sobre todo por la forma en la que se había comportado y por cómo todo había terminado con ella. Rieta, que se mantuvo en silencio, rezagada tras el cuerpo de Killian, negó con la cabeza y pidió a Killian que dejara ir al hombre. Su mirada cayó horriblemente y se negó a mirar a Ferjan. Fue entonces cuando le pidió a este último que se fuera, ya que no quería volver a verlo. El joven miró a Rieta por un momento con un rostro inexpresivo y luego se giró hacia Killian. Con una última disculpa, pidió marcharse y así, lentamente, desapareció de sus vistas. Cuando finalmente se quedaron solos, una sola pregunta vagaba por la cabeza de Killian. ¿Qué significaba este hombre para Rieta? ¿Por qué había defendido tanto al hijo de Casarius? No lo entendía y creía que pronto se volvería loco de furia. Así que en un arrebato empujó a Rieta dentro de su morada para luego inclinarse sobre la entrada. Con una voz que casi no pudo controlar, entonces le dijo: «Tenemos que hablar». Por más de 10 años, Ferjan Cevitas había sido muy cercano tanto a ella como a su esposo. Incluso cuando tuvo problemas en el monasterio, había sido él quien la había ayudado, y quizás solo por eso ella había sido capaz de sobrevivir durante ese tiempo. Pero Ferjan no solo había sido su amigo. Tras la muerte de su esposo a causa de la peste, nadie se atrevía a acercarse al hogar en el que residía. Solo fue gracias a él que Jay tuviese una sepultura digna. Sin embargo, Killian, que se mantuvo en silencio escuchando sus palabras, rompió su mutismo al ver que algo en su historia no cuadraba. Sabiendo que tanto Rieta como su esposo eran huérfanos, era poco viable que Casarius hubiese aceptado esa amistad con uno de sus hijos. Y lo cierto era que Killian tenía razón. El único motivo por el que Casarius permitió que Ferjan entablara amistad con huérfanos del monasterio fue porque él era un hijo ilegítimo. Y como fue un niño no deseado, recibió poco cariño de su propia familia. Sin embargo, todos desconocían esa parte de él y lo admiraban por su bondad, sin saber que debajo de ella existía una gran soledad. Pero aún había algo que Killian no comprendía. Si Ferjan era tan buen amigo, ¿por qué nunca detuvo los últimos deseos de su padre? Pero sobre todo, ¿por qué Rieta no estaba enojada con él? Sus ojos claros seguían mostrándose tranquilos, como si no hubiera ira en ellos. Pero ahora que él la conocía, sabía que detrás de todas estas historias, ella realmente no sentía tal tranquilidad como quería aparentar.
porque en el momento en que su hija le fue arrebatada, en sus momentos de mayor desesperación, el nombre de Ferjan ni siquiera fue pronunciado. A su modo de ver las cosas, Killian creía que tanto Casarius como Ferjan eran culpables del dolor de Rieta, y quizás él solo hubiese visto la punta del iceberg de este mismo, y quizás podía ver todo lo que había sepultado detrás de esa sonrisa. Pero ver cómo Rieta solo sonreía a su pasado como si solo le quedara resignación iba más allá de su entendimiento. Nadie la juzgaría si maldecía o enfurecía. Ella no tenía por qué perdonar a todos aquellos que le causaron daño, porque solo ella era responsable de su vida. Sin importar si se trataba de la nobleza o la realeza, nadie tenía derecho a disponer de su vida. Rieta entonces sonrió tras escuchar esto último. Gracias, mi señor. Si sigo siendo responsable de mi vida, es por los valores que usted defiende. La pequeña vida que había salvado sonreía como un cosmo tembloroso. Una expresión desconocida apareció en el rostro de Killian por un momento. Entonces, con una voz tranquila, le dijo: «Bendíceme». Rieta sonrió dejando escapar una pequeña risa. Lentamente presionó sus labios sobre la frente de él, y en el momento en que ambos se separaron, la mano de Killian bajó hasta su brazo. Su mirada roja cayó sobre sus labios y volvieron a ascender hacia sus ojos. Killian suspiró como si se estuviese conteniendo y luego soltó: «¿Me permite ser yo el que te bendiga hoy?». Sin embargo, él no esperó su respuesta y simplemente la atrajo hacia sí besando la frente de Rieta. En otro lugar, dos hombres de fe bastante enojados discutían sobre el hecho de que, a pesar de que la señora Trist y el archiduque de Axias parecían bastante cercanos, lo cierto era que todo era apariencia. Es decir, era cierto que ambos pasaban mucho tiempo juntos. No por nada Killian consideraba tanto las opiniones de Rieta, pero más allá de eso, no había nada romántico de por medio, lo cual era inaudito. ¿Qué estaba esperando ese hombre testarudo? ¿Que se le pasara el tren? Killian de Axias estaba ciego, encerrado en las fronteras del imperio, con una mujer increíble, talentosa, hermosa, virtuosa, respetable. Mencioné ya hermosa. Se le cruzaba por delante y él seguía sin hacer nada al respecto. Ah, no, ese hombre estaba perdido, discutían los ancianos, pero no eran los únicos que estaban preocupados por la misma razón. Giselle, Rachel y Leonard discutían sobre lo mismo. Todos sabían el aprecio que Killian tenía por Rieta. Incluso el hombre había enviado a su gente más confiable para buscar a la hija de esta, pero aún no había un resultado positivo. Por otro lado, si Rieta le prometía a Killian su lealtad como doncella, entonces ya no habría vuelta atrás, y lo más probable era que ni él encontrara a alguien igual a Rieta y ni ella encontrara a alguien como Killian. Sin embargo, Giselle aún tenía la esperanza de que con el tiempo suficiente ambos llegaran a ser una pareja. Rachel estuvo de acuerdo y sugirió que con un poco de persuasión esa idea podría finalmente solidificarse, y quizás su buena amiga junto al caballero Leonard podrían guiarlo como ejemplo. Después de todo, el amor era contagioso, ¿verdad? Después de que Killian se hubiese movido por aquel impulso, ahora se sentía confusamente extraño. Rieta no lo había rechazado abiertamente. Después de aquel beso, simplemente se había excusado con terminar con dejar todo limpio y ordenado. Claramente había sido sutilmente rechazado, y ahora viéndola pintar las ventanas tan concentrada, ciertamente no sabía qué hacer. Entonces ella comenzó a hablar de su ex marido, sus habilidades y talentos. Era claro que Rieta no era una mujer que le gustara hablar de sí misma. Sin embargo, mientras veía cómo ella trataba de estirarse para alcanzar los puntos más altos, Killian nuevamente se adelantó para tomar la brocha de sus manos. No obstante, esto solo hizo que ella se sorprendiera y terminara manchándolo con un poco de pintura en el rostro. Angustiada por intentar limpiar su cara, pronto se dio cuenta que por más que intentaba hacer esto, más manchado terminaba Killian. Así que, excusándose, fue por algo con que limpiarlo. Sin embargo, cuando ésta regresó con toallas limpias, era claro para él que Rieta se encontraba nerviosa por la situación, pero algo en él se negó a cooperar esta vez. ¿Acaso pretendes que sea yo el que me limpie?, le dijo. Rieta avanzó con pasos vacilantes y en el momento en el que la toalla tocó su mejilla, las yemas de los dedos de Killian frotaron suavemente la mejilla de Rieta.
Por supuesto. Ella parpadeó confundida, pero la mirada que él le regresaba no era más que descarada. Y así, cada vez que ella volvía a limpiar la mejilla de él pintaba las mejillas de ella. Rieta estaba desconcertada por este inesperado comportamiento juguetón de Killian, pero aún así continuó con su tarea. Finalmente, cuando la toalla se movió cerca de los ojos rojos y sus largas pestañas negras se posaron, Rieta hizo una pausa por un momento. Un rostro poco familiar entró en su campo de visión, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Rieta tuvo que reconocer la gran belleza de Killian. La luz del sol entró y cayó sobre aquel hermoso rostro cuidadosamente esculpido. Pero entonces, él volvió a abrir los ojos y una pequeña risa brotó de sus labios. Rieta, triste, era una mujer completamente adorable. Entonces, como si creyera que no era suficiente, se levantó y le dijo: «Vayamos a dar un paseo. Hoy he pasado un mal momento. Es justo que me ayudes a levantar mi ánimo». Sin embargo, poco pudieron hacer bajo aquella lluvia torrencial. Las gotas caían enfurecidas y Killian aprovechó aquel momento para construir un descanso en donde amarrar a Tigris. Rieta miró maravillada y sorprendida de descubrir otros de los grandes talentos de Killian. Por supuesto, él no fue nada corto y se regodeó de ello, pero mientras se levantaba para salir del establo recién construido, su cabeza golpeó fuertemente una de las vigas, haciendo que Killian maldijera por lo bajo. Rieta sonrió con pena y extendió las manos creando un poco de poder divino y lanzó su magia curativa sobre su frente herida. De pie bajo el alero, en una posición completamente ambigua, las gotas de lluvia cayeron sobre el rostro de Rieta. El óleo de la pintura se mezcló con las gotas de lluvia y rodaron por su mejilla. Killian levantó la mano descuidadamente y se la limpió sin importar que su propia ropa se manchara en el proceso. Rieta miró avergonzada hacia él mientras él sonreía como si leyera sus pensamientos. ¿De verdad te le era permitido hacer esto con él? Al poco rato, la lluvia había cesado y el sol brillaba sobre el cielo. La tierra aún olía a lluvia y el sonido de las cerraduras del caballo podían escucharse en el silencio. Así que para llenar este mutismo, Killian quiso saber más sobre la vida de Rieta. Ella comenzó a contarle en cómo había conocido a Jade. Ambos se habían conocido en el monasterio siendo huérfanos y con el tiempo se habían hecho pareja. Él no había nacido con habilidades divinas, por lo que nunca siguió el camino del clero. Así que simplemente decidió establecerse en el pueblo y cuidar de ella, después de que Rieta fallece su examen para ser una sacerdotisa. Killian observó atentamente las gotas relucientes que caían sobre su cabello rubio y de pronto una pregunta brotó de sus labios involuntariamente. ¿Lo amabas? Rieta miró hacia él y respondió: «Por supuesto, por eso me casé con él». Sin embargo, antes de que esa idea se concretara, el casamiento no había cruzado su mente, ya que siempre había creído que estaba destinada a ser una sacerdotisa. Pero tras ser reprobada, Rieta se había sentido perdida y cuando Jade le dijo que dejara el monasterio para instalarse en su morada, el cariño que sentían entre ellos fue creciendo con el tiempo. Fue algo que sucedió de forma natural. Killian miró a Rieta en silencio escuchándola hablar de su antiguo amor. Pero era claro que había empezado a sentirse tímida de un momento a otro, ya que le pidió que él también compartiera alguna historia con ella, como por ejemplo la historia de su primer amor. Y no era como si Killian no hubiese tenido experiencia con las mujeres, pero si el amor fuese una gran experiencia, sin duda él lo había sentido. «Mi primer amor fue mi madre», soltó entonces, pensando que era una declaración bastante risible. Pero para su sorpresa, Rieta estuvo de acuerdo con una pequeña sonrisa. Era un sentimiento muy normal. Incluso para muchas niñas, sus padres eran su primer amor y muchas veces soñaban con casarse con ellos. Pero eso fue todo. Rieta no parecía ser alguien que estuviese muy interesada en su vida amorosa. Pero vamos, él era Killian de Axias y ella ni siquiera parecía querer conocer la historia de amor del archiduque. De pronto, las palabras de Leonard llegaron a su mente y Killian las escupió un poco impulsivamente. «Leonard cree que tú eres la mujer que se ganó mi afecto. Y tal vez sea verdad». Por un momento, hubo un silencio profundo, como un velo que caía entre ambos. Pero fue Killian quien rompió el silencio primero con una voz serena. «No te sorprendas tanto. Era bastante probable que sucediera.
Estuvimos demasiado tiempo juntos. Eres una mujer hermosa que me ha ayudado con devoción. Sería raro que un hombre que no está casado como yo no quiera consentir a una mujer como tú. Pero no temas. Soy consciente de que no sientes lo mismo por mí y respeto tu voluntad. A veces suelo pensar mucho en ti, pero no hay que darle demasiadas vueltas. Ya que una vez jures tu lealtad hacia mí, dejaré de verte como una mujer y puedes confiar en que mantendré ese juramento. Así que puedes rechazarme si es lo que tu corazón dicta. Solo tú sabes lo que sientes. Toma tu decisión con tranquilidad. Tras varios segundos, Rieta meditó en silencio sus palabras y finalmente respondió con un "lo siento". Killian soltó una leve carcajada. Esta adorable mujer no podía pretender que consideraría sus sentimientos por simple cortesía al menos. Era la primera vez que derramaba su corazón hacia una mujer, y también era la primera vez que alguien la rechazaba. El atardecer golpeaba sus espaldas cuando finalmente llegaron al castillo. En la entrada, un preocupado Leonard y una enfurecida Giselle los esperaban. Killian de Axia se había desaparecido durante todo el día, dejando desatendidas sus responsabilidades como archiduque, una actitud totalmente impropia de él. Rieta miró a Killian con preocupación, creyendo que él había cancelado todas sus reuniones, pero lo único que recibió de él fue una mirada descarada, una mirada que parecía decir: valió cada maldito minuto. Rieta estaba indefensa, así que solo pudo enmudecer mientras su rostro se tornaba rojo, haciendo juego con el atardecer. Mucho más tarde, en el pasillo largo del castillo, levemente iluminado por las velas, Killian se giró hacia Rieta inquieto de que la actitud de ella cambiara por los acontecimientos ocurridos. «Bendíceme», le dijo de pronto. Como era habitual, él se inclinó y ella besó su frente. Pero cuando éste levantó su cabeza, un calor desconcertante corrió por su rostro. Entonces, Killian se inclinó sobre ella y besó su frente. Había sido un acto impulsivo nuevamente, y el ruido jadeante de criadas curiosas lo confirmó. Los ojos de Rieta estaban enormes por la sorpresa y mirándola detenidamente, parecía estar hasta conteniendo la respiración. Killian solo pudo sonreír dulcemente mientras le deseaba buenas noches. Ya en la seguridad de su habitación, Rieta parpadeó confundida mientras cubría su frente con una de sus manos. Esta era la segunda vez que Killian la besaba. Al poco rato, Rieta apagó las luces, se cambió de ropa y se paró frente al espejo mirando su reflejo. La oscuridad envolvía su cuerpo y pronto un tibio calor fue envolviéndola. Rieta cerró los ojos mientras susurraba entonces: «Nada ha cambiado ni cambiará. Haré cualquier cosa para compensar tu amabilidad. Te daré toda mi lealtad». En las profundidades de su mente, un flashback regresó y las palabras de la Santa Tania se repitieron como una espina. «Tus recuerdos olvidados están regresando, ¿verdad?» Había sido durante la concentración divina, cuando la magia del súcubo había comenzado a romperse. Fue en aquel entonces que todos sus recuerdos habían comenzado a volver. En otro lugar, en el mismo castillo, al regresar a su oficina, Killian de repente encontró un objeto fuera de lugar en su escritorio. Era aquella flor que recogió en uno de sus paseos con Rieta, pero había pasado tanto tiempo que pensó que algún día se marchitaría o terminaría pudriéndose. Sin embargo, la planta se había desarrollado hermosamente, con un tallo fino y hermosos pétalos. La flor había comenzado a echar raíces, tras un delicado cuidado.